Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Ahora vamos con el siguiente tema, que tiene que ver justamente también con menores, y yo por eso le agradezco infinitamente que hoy nos pueda acompañar, porque miren, esto no es sencillo de explicar ni mucho menos de atender, así que le agradezco mucho al maestro Moisés Castillo, abogado, es el abogado que está llevando el caso, que nos acompaña esta noche, aunque sea vía telefónica, para explicarnos cómo está el caso. Abogado, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Yamel. Muchas gracias. Muy bien. Gusto en saludarle a usted y a su amable auditorio, a sus órdenes. Pues, abogado, quisiera que nos pudiera explicar un poquito cómo está este caso. Son dos menores que fueron abusados por el director del Liceo León y pues el director ha estado, hasta donde entendemos, intentando salir impune de todo esto. ¿Cómo está el caso? ¿Qué es lo que pasa? Ayúdenme a explicarle un poquito esto a la audiencia, por favor. Sí, claro que sí, Yamel, con todo gusto. Efectivamente, son dos menores de edad, uno con iniciales RNM y la nena con iniciales AMAR. Fueron exactamente abusados sexualmente por el exdirector o entonces director y propietario del Colegio Liceo de León, allá en la ciudad de León, Guanajuato. Esto sucede, el primero de los casos, el de Amar, entre los meses de febrero y marzo de 2018, y el abuso contra RNM en febrero de 2020. Una vez que se ponen en contacto con su servidor, los padres de RNM, para solicitarme primero la orientación jurídica respecto de por qué no la Fiscalía del Estado de Guanajuato quería iniciar la carpeta de investigación alegando que un beso no era abuso sexual, y solicitándome primeramente la asesoría en la materia y posteriormente pidiéndome que interviniera en el asunto como su asesor jurídico. Es por ello que me traslado a la ciudad de León, Guanajuato. La firma legal que represento está en la Ciudad de México y nos enfrentamos a que la Fiscalía, en primer lugar, veía esto como un simple beso. Entonces, su servidor tuvo que mostrarle a la fiscal, ¿verdad?, los protocolos de actuación tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Secretaría de Gobernación, donde se establece qué es un abuso sexual y que va desde tocamientos lascivos, besos y hasta violación. Por lo tanto, ante la insistencia de esta asesoría jurídica, no tuvieron más opción que iniciar la carpeta de investigación, y con ello esta asesoría jurídica pudo intervenir activamente para aportar todos los elementos de prueba para que se pudiera determinar en primera instancia que RNM mostraba signos inequívocos de violencia sexual, tales como miedo, frustración, timidez, alejamiento, depresión, tristeza. Y posteriormente me dediqué, ya que los padres me informaron había más abusos que no denunciaban por temor, me dediqué a buscar a diversos padres de familia que se negaron en primera instancia a denunciar porque decían que Roberto N. era un hombre muy poderoso y muy conocido dentro del estado de Guanajuato, ya que había participado en 2 administraciones de gobernaturas estatales como subsecretario y era un hombre prominente económicamente hablando dentro del estado y sobre todo en la ciudad de León, por lo que me decían no va a pasar nada, esto no va a llegar a ningún lado, no vas a poder tocarlo. Me encontré con la valiente mamá de Amar, la cual me comentó, habla con mi hija y si mi hija accede, yo apoyo. Yo platiqué con Amar en diversas ocasiones y la primera reacción que tuvo al ver a su servidor fue una reacción inmediata de rechazo,
de decir, eso no aconteció, eso no sucedió, yo ya lo olvidé. No tienes por qué venir a recordármelo. Ese es un método de defensa que utilizan los menores, ¿verdad? Cabe señalar que Amar tenía 4 años llevando atención psicológica para poder superar el daño psicoemocional. Una vez que convencí a Amar de que apoyara a RNM en su lucha, pudimos iniciar la segunda carpeta de investigación. Las 2 carpetas de investigación prosperaron, no necesariamente por la intervención activa de la Fiscalía, ya que cabe señalar que la Fiscalía del Estado de Guanajuato no cuenta con una unidad especializada para la atención de menores de edad, sino que se tuvo que direccionar el tema hacia la UNAIM, que es la Unidad de Atención Integral a la Mujer, donde a fuerza de batalla legal pudo lograr que se judicializaran los 2 temas y se llevaran ante juez de control. Obtuvimos las 2 órdenes de aprehensión, las cuales, obviamente, Roberto N. estaba en todo su derecho de combatir por las vías legales. Es preciso señalar que en la Fiscalía hubo fuga de información, porque antes de que pudieran notificar a este asesor jurídico o al padre o los padres de la víctima, Roberto N. ya estaba presentando su primer amparo contra la orden de aprehensión. Esta batalla legal fue caminando de esta forma hasta que, precisamente, voy a hablar del caso de Amar, que es el que nos ha ocupado recientemente en los medios de comunicación. Una juez de distrito, la 12ª de distrito en el estado de Guanajuato, niega el amparo y protección contra el acto reclamado, que es la orden de aprehensión, a Roberto N., quien aduce dentro de los argumentos esgrimidos como conceptos de violación que el delito había prescrito, toda vez que el artículo 123 del Código Penal del Estado de Guanajuato establece que el delito prescribirá en un plazo no mayor a la pena máxima de imposición o pena privativa de libertad, que para el caso específico, en el artículo 187, segundo párrafo del citado precepto legal, se establece una pena que, a consideración de su servidor, es una pena demasiado mínima para este tipo de delitos graves. Se establece una pena que va de los 6 meses a los 2 años de prisión y una multa de 5 a 20 días en un tema de un delito agravado por ser menor de edad. O sea, es un delito grave por el cual la justicia en León diría que solamente lo pueden meter preso por 2 años máximo. Máximo, pero como el señor es primo delincuente, en ese momento, al librar la primera orden, hubiera podido alcanzar 6 meses. Entonces, tanto el artículo 19 de la Constitución Política como el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen como grave este delito. ¿Y por qué la gravedad del delito? Porque lesiona precisamente el normal desarrollo psicoemocional del menor y el derecho al desarrollo libre de la personalidad. Es un daño que queda permanentemente en la vida del menor hasta que se vuelve adulto. Y es más, la cifra negra es aproximadamente de 600,000 casos que no se denuncian al año, precisamente por esa situación de decir, no le va a pasar nada al abusador sexual. Si es una persona con poder económico o si es una persona que tiene influencia dentro del medio político, no le va a pasar nada. Entonces estamos hablando de un delito que lesiona gravemente a la niñez mexicana. Ahora, en este caso, corrígeme si me equivoco, la Fiscalía del Estado prácticamente ha hecho nada o casi nada al respecto de esto. Casi nada. Hemos estado batallando muchísimo para que
pudieran llevar a cabo algunas líneas de investigación, sobre todo al obtener las órdenes de aprehensión, ¿verdad? Y cuando había promovido el amparo, nos dedicamos a la búsqueda y localización. Sin embargo, la Fiscalía prácticamente nos dijo: usted dígame, abogado, dónde se encuentra, yo voy y lo detengo. O sea, la Fiscalía quería que ustedes hicieran las labores que ellos tenían que hacer y entonces ir a detener al señor. Así es. A lo que debió respondió: no, ese es trabajo de ustedes. Y acudimos a las oficinas del fiscal general con los padres de familia para exigirle que hiciera su trabajo. Entonces hubo un poco más de atención. Sin embargo, esto dejó caminar los meses y permitió que Roberto pudiera evadir la acción de la justicia y pudiera moverse, ¿verdad?, del lugar donde estaba. Logramos un cateo a su casa, pero obviamente ya no estaba. Después de tantos meses ya no se encontraba ahí. Y él siguió combatiendo, obviamente a la distancia, las órdenes de aprehensión, ¿verdad? Y llegamos a cuando la juez 12º niega el amparo bajo el esquema legal que le acabo de explicar a usted, él interpone un recurso de revisión. Recurso de revisión que le corresponde conocer al segundo tribunal colegiado en el 16º circuito, radicado en el estado de Guanajuato, bajo el expediente 96/2021. Este tribunal colegiado, es importante señalar que establece que no tiene los elementos necesarios y a su alcance para poder determinar si debería prevalecer el interés superior del menor, tal y como lo establece la Ley General para los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el artículo 106, en su último párrafo, o debería prevalecer lo establecido en el artículo 123 del Código Penal del Estado, que establece el tema de la temporalidad de la prescripción que le he comentado. Y entonces propone la facultad de atracción de la Corte. Le pide a la Corte: Corte, yo no tengo los elementos para poder resolver, atrae tú el tema. Y se hace a través de la solicitud 462/2021, que fue resuelta el pasado 19 de enero de esta anualidad, siendo la ponente la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Esto es muy importante como precedente. ¿Por qué? Porque es el primer caso en México donde se da esta colisión de derechos entre el interés superior del menor y lo establecido en un código penal con una regla máxima de prescripción. En este momento, Sí. en este momento en que estamos, ¿no? La Suprema Corte, y aquí le estoy enseñando a la audiencia este documento en donde, pues, la Suprema Corte dice: yo voy a traer el caso, ¿no? Y es un asunto que podría ayudar a determinar si prescribe el delito de abuso sexual cuando se comete en contra de menores de edad. Pero ahí, corríjame, la propia Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes ya dice que es un delito que no, o sea, si hay un abuso hacia un menor, pues no, propiamente no prescribiría. ¿O qué es lo que se busca actualmente con esto? Así es. Precisamente la Corte debe decidir en próximos días, en próximos meses, ¿verdad? Si debe prevalecer, como le explicaba yo, hay una colisión de derechos. La Corte ve precisamente temas de constitucionalidad y nunca se habían enfrentado a este tipo de problemática. Es la primera vez que se lleva hasta la Corte un tema de estos. Nosotros, mediante la revisión adhesiva que interpusimos ante el colegiado que le he mencionado, solicitamos que se resolviera esa colisión de derechos. ¿Por qué? Porque solamente el más alto tribunal lo puede resolver. Efectivamente, como usted lo dice, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su último párrafo del artículo 106 que no hay prescripción ni hay caducidad en tratándose de menores de edad,
pero le voy a decir de manera sintetizada cuáles son los 3 puntos que debe resolver la Corte. El primero, si la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes resulta aplicable en materia penal. El segundo, de ser afirmativa la respuesta anterior a la pregunta, entonces se debe considerar que el delito de abuso sexual en tratándose de menores es imprescriptible con base en el último párrafo del artículo 106 de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Y como tercer punto, son aplicables las reglas de imprescriptibilidad para el delito de abuso sexual en tratándose de menores de edad cometidos antes de la reforma al artículo 123 del Código Penal del Estado de Guanajuato, porque resulta importante señalar que posteriormente el Estado de Guanajuato, dentro de su legislatura, establece un párrafo adicionado al 123, donde dice: son imprescriptibles los delitos de abuso sexual cometidos en contra de menores. Pero es posterior. Y Roberto N. alega: no puede aplicarse una ley retroactivamente en perjuicio de persona alguna. De cierta forma, como defensa legal, diríamos que es correcto. Sin embargo, existen tratados internacionales de los cuales México forma parte, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, celebrada en Nueva York, que establece que los estados que forman parte, y México forma parte, deberán procurar las medidas necesarias en materia legislativa para que la mayor protección sea dada a las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, establece una ley específica, que es la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Luego, entonces, no es que se le vaya a aplicar retroactivamente al señor una ley en su perjuicio, sino que existen disposiciones. México forma parte de un sistema interamericano. Hemos suscrito convenciones y tratados internacionales que, de acuerdo a nuestra Constitución, están al mismo rango constitucional, ¿verdad? Y son obligatorias de acuerdo al artículo 1 constitucional para todas las autoridades en sus diferentes ámbitos de competencia. Ahora, yo aquí quiero preguntarle, ¿no sería incluso, vaya, usted ayúdeme a entender esto, el hecho que este director, bueno, exdirector, esté utilizando el tema de la prescripción como un argumento de defensa, ¿no sería una forma incluso que tiene de aceptar la comisión del delito? En mi opinión personal, sí, porque no ataca el tema de fondo, sino que se ciñe a una figura procesal para poderse defender, pero en ningún momento niega el acto. Si esto resulta favorable para las víctimas, que es lo que esperamos, ¿no? Que la resolución diga que esto es un delito que se puede aplicar a lo penal y que no prescribe, ¿qué es lo que esperan que pase cuando la Fiscalía del Estado ha estado bastante omisa al respecto? Nosotros consideramos que al tener firme ya por resolución de tribunal colegiado el primer recurso de revisión interpuesto contra la orden de aprehensión librada por el delito cometido en contra de RNN, y una vez que la Corte resuelva, esperemos así sea, favorablemente, en favor no solo de Amar, sino de toda la niñez mexicana. Porque le vuelvo a repetir, usted tiene el documento en su mano, ahí la Corte le dice: en este momento no se cuenta con un pronunciamiento específico en la materia. Entonces esto vendría a dar luz a diversas legislaciones de diversos estados que tienen penas mínimas. ¿Qué esperaríamos de la Fiscalía del Estado de Guanajuato? Que al hacer visible este tema a través de los medios de comunicación que amablemente nos prestan voz y le dan voz a través de su servidor a millones de niños, esperamos que la Fiscalía se aboque a la localización y aprehensión de Roberto N. ¿Por qué?
porque además el señor desde 2020 cuenta con ficha roja de Interpol. Entonces pedíamos al fiscal general que llevara a cabo su labor y que aplicara todos los recursos a su alcance, porque este es un tema de trascendencia nacional. Incluso, le comento, buscamos reformar ese famoso artículo 187 con esa penalidad que es tan mínima para un delito tan grave. Nos hemos acercado a diversos grupos parlamentarios en el Senado de la República para que pueda haber una iniciativa de ley que pueda homologar en el estado de Guanajuato la sentencia a lo que existe cuando menos en la Ciudad de México. Abogado, yo le agradezco mucho que nos pudiera explicar cómo está este caso. Es un caso delicado, pero que va con tintes a generar un cambio. Cambio es que es necesario en la legislación mexicana. Ya no solamente hablemos del caso de León, Guanajuato, sino que hay muchos niños o niñas que están ahí desamparados porque no hay una homologación de la ley y pareciera que estos vacíos, lejos de ser unas áreas de oportunidad, parecen ser los pretextos perfectos que tienen ciertos personajes para intentar salirse con la suya. Entonces, abogado, yo le agradezco y estaremos muy pendientes de cómo se resuelve esto y muy pendientes del caso. Muchísimas gracias, Donel. El agradecido soy yo por la atención prestada a este tema. Estamos en contacto y muy buena noche. Muy buena noche, Donel.